Buenos días, queridos estudiantes. Esta es la asignatura de Ciencia y Tecnología para estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. Hoy desarrollaremos la actividad número 4 que lleva por título Argumentamos cómo impactan nuestras acciones en la atmósfera y la salud. Recuerda que seguimos trabajando con la competencia Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Las capacidades: comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. Como actividad vas a elaborar un audio o también puede ser un video donde argumentes cómo nuestras acciones impactan en la calidad del aire. Recuerda que debes tomar en cuenta estos dos criterios de evaluación. El primero, expliqué que los gases contaminantes de la atmósfera afectan la calidad del aire y la salud de las personas. Y el segundo, fundamenté mi posición empleando evidencia científica frente a situaciones donde las acciones son cuestionadas por su impacto en el ambiente. Ahora quiero que me acompañes a revisar esta información. Como sabemos, la atmósfera está formada por 5 capas. La primera, que es la troposfera, la segunda, la estratosfera, la tercera, mesósfera, la cuarta, termósfera y la externa, exósfera. La atmósfera, entonces, es la envoltura gaseosa que envuelve el planeta de unos 2000 kilómetros de espesor. Esta, como te dije, está dividida por capas y debemos recordar que la capa de ozono se ubica en la estratosfera, que es la capa natural de gas que protege a los seres humanos y también a los otros seres vivos de la radiación ultravioleta, que es nociva, ¿cierto? Evitando así que el 90% de la radiación ultravioleta llegue a nosotros. Vamos a ver que esta capa se ve afectada por los contaminantes producidos por el hombre. Por ejemplo, los clorofluorcarbonados, el monóxido de cloro, entre otros. En los años 1985 se descubrió un agujero en la capa de ozono. Esta se encontraba sobre la Antártida. Y en el año 1987 se llegó a firmar el Protocolo de Montreal, un acuerdo que establece tomar medidas de protección de la capa de ozono de las sustancias químicas que permiten que ésta se vaya adelgazando y por consiguiente se destruya. Bueno, ahora te invito a que completes este cuadro indicando los aspectos que debemos tener en cuenta y descríbelos. Luego, vamos a visualizar este video que lleva por título Destrucción de la capa de ozono, causas, consecuencias y soluciones. Y luego vamos a responder a las preguntas planteadas en esta sección. Primero, ¿qué gases son los que reaccionan con la capa de ozono y en qué actividades se producen? Segundo, ¿cómo afectan el uso de los pesticidas y fertilizantes que se usan en la agricultura a la capa de ozono? Tercero, ¿cómo se destruye el ozono de forma natural? Bueno, como verás, la destrucción de la capa de ozono se produce porque las moléculas de ozono son muy sensibles y estas se destruyen ante la presencia de átomos como por ejemplo de cloro, o también podría ser frente a átomos de bromuro. Los clorofluorcarbonados, conocidos como CFC, vamos a ver que estos afectan la capa de ozono cuando llegan a la atmósfera, se rompen por medio de algunas reacciones químicas y producen monóxido de cloro, el cual reacciona con el ozono que, quitándole un átomo de oxígeno y convirtiéndolo en una molécula de oxígeno molecular, este nos sirve ya para poder filtrar los rayos ultravioleta del sol.
Se calcula que la molécula de monóxido de cloro es capaz de destruir hasta 100.000 moléculas de ozono. Si a esto le agregamos que los clorofluorcarbonados son moléculas muy estables que pueden durar en la atmósfera en promedio 20 años, entonces todavía en el futuro habría infinidad de estas moléculas afectando la capa de ozono y estas destruirían de manera significativa la capa de ozono. Vamos a ver esta gráfica que tenemos al costado y podemos observar la molécula de oxígeno que tenemos aquí. Vamos a ver los átomos de cloro liberados que se cierran, llamándolo ciclo cloro catalítico de ozono. Se estima que un solo átomo de cloro liberado de una sustancia clorofluorcarbonada puede dar origen a una reacción en cadena que destruya, como te dije, 100.000 moléculas de ozono. Sin embargo, en este ciclo catalítico puede verse bloqueado el dióxido de nitrógeno, uno o más de los tantos gases que se encuentran en la atmósfera. El dióxido de nitrógeno puede secuestrar, por ejemplo, el monóxido de cloro, produciendo por reacción mediante una reacción química en la que va a formar lo que es el nitrato de cloro. Esta combinación es conocida como reacción de interferencia, ya que bloquea la degradación del ozono producida por los derivantes del CFC. Como verás, entonces los átomos de cloro que se liberan son muy reactivos y muchos de ellos colisionan con las moléculas de ozono, produciendo monóxido de cloro, y también producen oxígeno molecular, y es ahí donde nosotros podemos observar que el ozono ya no podría cumplir su función de protección a la Tierra, por lo tanto se produce la destrucción de la capa de ozono. Bueno, ahora vamos a ver qué son las sustancias clorofluorcarbonados. Bueno, estos son denominados también CFC. Son sustancias que agotan la capa de ozono. Estas sustancias no son producidas de forma natural, sino son fruto de la química industrial, como por ejemplo los productos refrigerantes, el líquido refrigerante, los agentes extintores, propelentes, aerosoles y construcción, por ejemplo, de los plásticos, debido a su alta estabilidad. También se encuentran presentes, aunque en proporciones muy pequeñas, en sistemas de refrigeración, sí, en las refrigeradoras domésticas, aquellos que todavía hacen escarcha. Por eso es importante que revises tu refrigerador si es non-frost. Significa que es un refrigerador que no hace escarcha y está libre de CFC. También debes tomar en cuenta que el aire acondicionado, envasado y aislamiento, o como por ejemplo los solventes para poder elaborar las pinturas y el barniz, y los propulsores de aerosoles son también algunos de los sprays que contienen CFC. Por esa razón, su degradación natural es muy difícil y su presencia en la atmósfera se prolonga, como te dije, muchos años, puede ser 50, 100 años, y se degradan combinándose con el ozono estratosférico en condiciones donde hay frío y luminosidad. Esta reacción química también implica la destrucción de la capa de ozono. Ahora vamos a ver algunos artefactos que contienen CFC. Por ejemplo, los colchones de espuma tienen CFC 11 o pueden estar fabricados de CFC 12 y 13. Las refrigeradoras, por ejemplo, las industriales, las domésticas, pueden tener CFC 11, CFC 12, CFC 14 o 15. También te dije que los equipos de aire acondicionado que usamos nosotros en los edificios o también, por ejemplo, en los vehículos, van a contener CFC 11 y CFC 12. Los disolventes industriales, los productos de limpieza, pueden contener
CFC13, y los aerosoles que utilizamos para pintar, por ejemplo, las bicicletas, las puertas o hacer graffiti contienen CFC11, CFC12 y CFC13. Ahora acompáñame a ver la radiación ultravioleta. Esta radiación es una parte de la energía que emite el Sol de forma de energía radiante, la cual emite en distintas direcciones. La radiación ultravioleta es una banda de radiación solar de color violeta y esta se divide en tres bandas conforme a los efectos que tiene sobre la vida. Entre estas bandas, por ejemplo, tenemos la radiación ultravioleta A, conocida como UVA, radiación ultravioleta B, conocida como UVB, y la radiación ultravioleta C, conocida como UVC. Bueno, con respecto a la radiación ultravioleta del tipo A, son los menos nocivos, que llegan a la mayor cantidad de nuestra superficie y permiten que en época de verano nosotros podamos disfrutar del sol y así broncear nuestra piel, ¿cierto? Pero con respecto a la radiación ultravioleta del tipo B, estas van a moldear el clima de la Tierra y tienen una fuerte influencia sobre el medio ambiente. Estas en exceso, por ejemplo, son altamente dañinas para los seres vivos. Podrían ocasionarnos, por ejemplo, afecciones a la piel, podrían provocarnos cáncer, como por ejemplo melanoma. Con respecto a la radiación ultravioleta C, este tipo de radiación es absorbida integralmente por la atmósfera, vale decir, por el ozono y el oxígeno. Si llegase, por ejemplo, a la superficie terrestre, sería muy perjudicial para los seres vivos, ya que afectaría a su salud y podría afectarlo también en su vida. Bueno, en definitiva, entonces, existen efectos de la radiación solar. La exposición a los rayos solares por tiempos prolongados, en horas, por ejemplo, donde hay mayor radiación, entre las 10 y más o menos las 3 de la tarde, deberíamos utilizar, por ejemplo, bloqueadores para evitar el cáncer a la piel, el carcinoma vasocelular o algún trastorno ocular, o también podría envejecer nuestra piel e incluso podría quemar nuestra piel produciendo quemaduras solares. Pero por otro lado, también nosotros tenemos los beneficios que nos produce la radiación solar. Pero recuerda que la radiación solar no es mala del todo. Por ejemplo, vamos a destacar la acción antirraquítica, estimulando la producción de la vitamina D, lo cual contribuye al mejoramiento de la absorción del calcio. También tiene acción del sol en pequeñas dosis, por ejemplo, beneficia patologías como la psoriasis, una dermatitis atípica o una dermatitis seborreica o el acné. También cumple una función de acción metabólica, es decir, va a estimular el metabolismo de las proteínas, cumple acción hematológica. Multiplica la producción de los glóbulos rojos y estimula el transporte del oxígeno por la sangre y sobre todo cumple una acción psicológica. Cuando nosotros estamos expuestos a un ambiente donde hay calor, donde vamos a sentir ese calorcito que proviene del sol, de hecho que nos sentimos bien, ¿cierto? Vamos a estar favorecidos con este clima, ¿no? Pero debes tomar en cuenta que para poder exponerte al sol debes usar lentes oscuros que tengan filtro para UV. También debes tomar en cuenta usar sombreros de ala ancha, ponerte bloqueador cada media hora. También debemos tomar en cuenta la ropa que vayamos a usar, que sea de colores fosforescentes, que usemos también sombrillas si es que vamos a ir a la playa, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a ver todas estas preguntas, vamos a empezar a responder. Empezamos. ¿Todas las radiaciones ultravioletas son negativas para los seres vivos? ¿Qué dices tú? ¿Son o no son? ¿Y por qué? Segundo, ¿cuáles son las graves consecuencias del incremento de las radiaciones ultravioleta en la superficie terrestre? Tercero, de acuerdo a lo leído en la lectura capa de ozono y en la radiación ultravioleta,
¿Existe una relación entre los contaminantes del aire con incremento de los rayos ultravioleta en la superficie terrestre? Justifica tu respuesta. Y por último, ¿de qué manera contribuimos en la destrucción de la capa de ozono? Recuerda registrar todas tus respuestas en tu cuaderno de actividades. Ahora, es momento que debemos analizar. Recuerda que uno de los efectos de la contaminación del aire es la destrucción de la capa de ozono y por ello el incremento de la llegada de los rayos ultravioleta, los rayos solares, llegan a la superficie terrestre, ¿cierto? La Organización Mundial para la Salud indica que la radiación ultravioleta en cantidades pequeñas son muy beneficiosas para nuestra salud y desempeñan una función esencial en la producción de la vitamina D, como lo vimos. Sin embargo, la exposición excesiva a ellas se relaciona con diferentes tipos de alteraciones a nuestra piel, como por ejemplo podríamos tener quemaduras del sol, cáncer a la piel o podría generarse un envejecimiento acelerado de nuestra piel y otras enfermedades como por ejemplo las cataratas o afecciones a la vista. Por eso es muy importante usar protector solar facial cada día, ya que la piel del rostro está casi continuamente expuesta al sol y a los rayos ultravioleta de forma directa. Además, esto depende mucho porque te acordarás que el grosor de nuestra piel es muy fina en esta zona, ¿cierto? Lo que contribuye a hacerlas más frágiles y vulnerables a la radiación solar. Dentro de los beneficios de usar protector solar, vas a tomar en cuenta que estos retrasan el envejecimiento de la piel, evita la aparición de las manchas solares, también evita que se prolongue tu bronceado, evita que tu piel se deshidrate y sobre todo nos protege de todos los daños que nos puedan causar los rayos ultravioleta del tipo A o del tipo B. Bueno, también debes tomar en cuenta que cuando salimos de casa debemos observar siempre o por lo menos revisar, chequear cómo va a estar nuestro día, qué índice de radiación ultravioleta vamos a tener. Recuerda que si tenemos un índice ultravioleta del tipo 1 o del tipo 2, no vamos a necesitar protección y puedes estar permanentemente en el exterior sin ningún riesgo. Pero si está rotulado de color amarillo, es decir, el índice ultravioleta es 3, 4 o 5, entonces debemos ponernos unas camisas con manga larga, unos lentes oscuros que tengan filtro UV. ¿De acuerdo? También debemos usar los sombreros de ala ancha y mantenernos de preferencia durante las horas de principal índice de ultravioleta, que son en la mañana y parte de la tarde, en lugares donde haya sombra o usar sombrilla, ¿cierto? Cuando la radiación ultravioleta es de 6 o 7, vamos a ver que estamos prácticamente en el umbral de cuidado y se requiere utilizar bloqueadores y estos los debes reemplazar por lo menos cada media hora, ¿no? Con respecto al índice ultravioleta 8, 9 y 10 u 11, es imprescindible que nosotros usemos unas camisas de manga larga, usemos los lentes para protegernos del sol, también debemos usar un sombrero de ala ancha. Debemos tomar en cuenta que evitar en lo posible salir de casa si es que no tenemos una sombrilla o no tenemos estos atuendos. Ahora nos vamos a la sección de preguntas y empezamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son las enfermedades en la piel ocasionadas por la mayor exposición a la radiación ultravioleta? Segundo, ¿de qué manera se previenen los efectos en la piel por la exposición prolongada a la radiación solar? Tercero, ¿por qué el rayo ultravioleta del tipo A es de mayor riesgo para nuestra piel? Y por último, ¿qué relación puedes establecer entre los contaminantes que se presentan en el aire, la radiación ultravioleta y las enfermedades de la piel? Escribe todas tus respuestas empleando tus propias palabras y recuerda registrarlo en tu cuaderno de actividades.
Bueno, entonces vamos a reflexionar. Como ya sabemos, una de las principales fuentes de contaminación del aire asociada a las personas es la combustión, como por ejemplo la quema de basura de los residuos sólidos o el uso de fogatas, que son actividades realizadas con frecuencia por las personas. También recuerda cuidar la calidad de aire. Es responsabilidad de todas y todos, es nuestra tarea. Pensemos que las acciones personales o las acciones colectivas contribuyen a mejorar la calidad del aire. Estas acciones argumentadas serán parte de tu audio o del video que debes realizar para poder cumplir el reto de nuestro proyecto de experiencia número 3. Y por último, ¿de qué manera nuestras acciones incrementan o disminuyen la contaminación del aire? ¿Qué acciones que realices en tu comunidad permanecen en el tiempo y contribuyen a conservar el ambiente? Ahora vamos a demostrar lo aprendido. Para eso te invito a que completes esta tabla indicando las acciones que vas a realizar, justificando la acción. También debes tomar en cuenta responder por qué benefician o perjudican al ambiente o a nuestra salud. Y también debes tomar en cuenta qué acciones puedes realizar justificando su acción y por qué pueden beneficiar o perjudicar la salud y el ambiente. Ahora, como actividad final, debes elaborar un audio o video argumentando cómo nuestras acciones impactan en la calidad del aire y promueve acciones a favor del cuidado del ambiente y nuestra salud. Queridos estudiantes, al final de todas nuestras actividades, como siempre, vamos a evaluarnos tomando en cuenta estos dos criterios y también debes indicar si lo lograste o estás en proceso de lograrlo. Y también puedes indicar qué puedes hacer para mejorar tus aprendizajes. Queridos estudiantes, hemos llegado a la parte final de nuestras actividades. Nos vemos.